Hola amigos, bienvenidos a un podcast más de Plática con Sentido. Le habla Víctor Suárez Jonathan Ramírez. Y David Ramírez. y el día de hoy vamos a tener un tema que lo trae el día de hoy Jonathan Ramírez. Así que Jonathan, te cedo la palabra. Vamos. Ok, hola muchachos, hola a todos los que nos están viendo, escuchando. Quiero comentarles que estuve pensando mucho acerca del arte y la conexión que tiene con nuestro servicio o lo que le podemos ofrecer a Dios. Hace, hace unos años leí en internet de una niña. Vamos a decirle así, la pronunciación no la conozco clara, pero en español sería algo así como Akiana Kramaric. Es Ajá. una chavita viviendo en los Estados Unidos, de padres ateos, podríamos decir, que no tenían conocimiento de Jesucristo, Ujú. eh, una familia muy pobre. Empieza la niña a tener sueños o revelaciones, eh, a donde Jesús se le presentaba, vaya, en su sueño. Entonces, esta niña tenía 4 o 5 añitos y conforme va creciendo, ella sigue teniendo continuamente más sueños donde un personaje se llamaba Jesús, se le presentaba, y en una de esas apariciones, el personaje que se le presentaba le dijo que le iba a dar un don, algo que iba a hacer que su vida cambiara y con lo cual podía testificar de él al mundo. Mm. Y pues ella le empieza a contar a sus padres, ¿no? Sus padres, dos personas normales, eran gente pobre en los Estados Unidos, creo que eran migrantes. Y aquí la consonante que me deja mucho a pensar es que ellos eran ateos, ¿no? Tenían una mentalidad europea, moderna, no creían en Jesús. Y bueno, ¿cuál es su sorpresa? Que a la edad de 5 o 6 añitos, la niña pinta un rostro que es el de Jesús. Ella decía que Jesús le dijo en sueños que le iba a mostrar su rostro tal y cual era, ¿no? Tal y cual era Jesús. Mm. Y bueno, esa historia me hizo pensar mucho en las expresiones artísticas, ¿no? No sé si yo les podría preguntar si ustedes creen que Dios se podría manifestar a través del arte para dar un mensaje a la humanidad. No sé, ¿qué piensan ustedes de esta historia? ¿Creen que es real? Pues desde el primer avistamiento, ¿se puede decir avistamiento Sí, de Dios? Desde el primer avistamiento con el hombre, creo que la primera arte que plasmó Dios fue los 10 mandamientos, hacerlo con su dedo, o sea, un dibujo, ¿no? Desde el punto dibujo, ajá, artístico. artístico, bajar con unas piedras y decir, mira, esto fue escrito por el dedo de Dios. Creo que lo podríamos llamar como algo artístico. Artístico. Creo Mm. que Dios, fíjate, algo que también me acuerdo fue, no sé si se acuerdan el mensaje del Espíritu Santo de Abdi. Abdi le gusta escribir, se puede decir poesía, y cuando Dios le da su Santo Espíritu y en su mensaje, tú lo lees, es como si Dios también le estuviera escribiendo una poesía a Abdi con Y su yo Espíritu nunca he Santo. visto Nunca, nunca he visto ese. bueno, algún día pregúntenle a Abdi a ver si Abdi tiene porque decía, con, mar- con martillos de cincel tallé tu corazón, muy, Ah, yo me de acuerdo y, de eso, sí. ajá, cuando Abdi lo estaba escuchando, dijo, Dios me está hablando con la misma pasión que yo tengo para la poesía. Entonces, lo que dice Jonathan, yo creo que sí, Dios se puede manifestar en cualquier ámbito de las personas, o creo que Dios se manifiesta en el género del ser humano de lo que le apasiona. Yo creo que Dios puede utilizar eso. Oye, pero bueno, ahí yo creo que podríamos chocar, bueno, a lo mejor desde el punto de vista de nuestras creencias, ¿no? Como cristianos, tal vez se podría malinterpretar o podría ser un tema de disturbio el hecho de que nosotros, o al menos muchos cristianos, estamos
¿cómo se le podría decir? Inclinados a favor de que no haya imágenes en nuestros hogares, ¿no? De que no tengamos las imágenes por la idea de los 10 mandamientos. Es un tema muy interesante y de hecho antes de que continúe, fíjense que hablando acerca un poquito saliéndome del tema, algo que me gusta mucho, creo que está en, no sé si es Levítico, no, Números, Deuteronomios. Desde hace varias semanas estoy leyendo Deuteronomios, como que vuelvo a leer y vuelvo a leer los mismos capítulos y hay una parte muy interesante cuando Dios a través de Moisés le dice al pueblo de Israel que ellos no se olvidaran de que Dios era su Dios, porque él, como siendo profeta Moisés, ¿no? Él dice que ustedes en algún momento, si ustedes se Se van olvidan a de Dios, desviar. se van Ajá. a desviar y van a empezar, fíjense cómo se van a empezar a adorar dioses que no pueden escuchar, que no pueden ver, que no pueden Ni oler, que hablar. no pueden sentir ni hablar. Y no sé, por un momento me puse a pensar, Dios diciéndole esto a Moisés, no sé si dije Abraham, pero es Moisés. No, dijiste Moisés. Moisés, que bueno, Moisés. Entonces, no sé, me pongo a pensar, no sé si ustedes alguna vez también han pensado en las expresiones de Dios o en sus sentimientos. Sabemos que todos los artistas de alguna forma expresan sus sentimientos a través de lo que hacen, ¿no? El pintor, pues, con sus sentimientos los expresa a través de la pintura, el escritor a través de la escritura, etcétera. Y no sé si estaba hablando con mi esposa hace algunos días o no me acuerdo con quién y decíamos, hablábamos o nos hacíamos la pregunta si Dios tiene los mismos sentimientos que nosotros tenemos. Y leyendo esa parte específicamente, bueno, hemos leído otras cosas como y Jesús lloró, ¿no? Entonces sabemos que Dios pues tiene ese sentimiento de que puede llorar. Pero pensando en esta escritura, ¿no? De que dice que Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo de Israel que van a adorar dioses que no pueden oler. O sea, me hace pensar, Dios entonces conoce y puede oler, ¿no? Por ejemplo, Eh, eh, dime, eh, sí, John. sí, de lo que tú estás diciendo, yo creo que Dios sí tiene todos esos mismos sentimientos, como tú dices, a Dios dice que es agradable el olor al incienso, a lo que en el tiempo antiguo los hebreos hacían los sacrificios, decía que Ujú, oler eso era un olor agradable hacia Dios ujú. y también le gustaba que la música, no, que cantaran. Yo me imagino que el arte también le gustó porque cuando empiezan a hacer los planos del templo, Dios les dice que Los tendría, leones, ajá, ¿no? los Hay varias leones, figuras ajá, que varias hacen. figuras. Entonces, yo creo que a Dios sí le gusta el arte porque pues en la Biblia lo plasma. Pero bueno, yo antes de entrar en la polémica, yo creo que en cuestiones de las imágenes, a veces las iglesias lo han malinterpretado de no tener imágenes a tal grado de que ninguna imagen, y yo creo que ahí estaríamos un poco incorrectos, tendríamos que ver en realidad, entender el trasfondo porque dice no te harás imágenes, pero a imágenes de qué y por qué no te tendrías que hacer imagen. Y si leemos un poco más, es para no desviarte de los dioses, de tener algún ídolo. Es a lo que yo voy y entrando, y no quiero entrar en esta polémica porque entrarían muchos de que no, es imagen del cielo y tierra, Dios dijo. Sí, pero yo siento que si entendemos bien y comprendemos bien por qué Dios estaba diciendo, era porque sabía que su pueblo de Israel fácilmente se podía inclinar a la idolatría. inclinar y el enemigo siempre iba a estar tratando de seducirlos a que Oye, se Junior, fueran a un bando. por cierto, ¿no? Yo digo, a lo mejor y no estoy intentando atacar a nadie, pero fíjense, cuando el mismo Dios habla a Moisés, cuando le dice que van a terminar adorando objetos que están hechos de madera, ¿no? Que están hechos de metal. Y es algo que vemos hoy en muchas religiones y religiones fuertes, ¿no? Populares, vamos a llamarlo así. No con esto estamos diciendo bueno, una cosa es la idolatría y otra cosa es tener una imagen, ¿no? Desde ese punto de vista, pero pues no sé, a lo mejor yo leyendo esto me he puesto a pensar, oye, realmente es un tema muy peligroso, ¿no? Porque el hombre en su búsqueda, en su deseo por acercarse a Dios, puede llegar a cometer el error, ¿no? Pues hacer esto, ¿no? Y equivocarse quizá un poco en ese aspecto. Ah, bueno, Sí, John, antes de que hable y se me olvide esto,
no sé si conocen a un artista que se llama José Madero, que el grupo donde estaba anteriormente se llamaba Panda. Es de Ah, aquí, sí, sí, es de ese yo lo Monterrey, se conozco. creció. Bueno, hace poco estaba escuchando un podcast de él y él estuvo eh, en su, desde que inició su, ¿cómo se puede decir? Su infancia, adolescencia, él estuvo en una escuela católica. Y de hecho estaba en ese tiempo con lo que fue el padre Maciel, él empezó a hablar que a veces llegaba el padre Maciel acá a Monterrey y todo, pero algo que me llamó mucho la atención lo que dijo este músico fue de que llegó un momento en que él se apartó de la iglesia católica, de todas las religiones, porque algo no le concordaba, que él decía que Dios había dicho que no deberías de adorar a dioses ajenos, y decía, ¿y por qué nosotros hacíamos una oración al Padre Maciel diciéndole, oh, bendice a nuestro Padre Maciel? O después decía, teníamos que adorar a ciertos santos cuando la Biblia o la Biblia te dice que no debes de adorar a nadie, hablando hasta la Virgen María. Y yo siento que llega un momento en que muchas personas por eso se llega un momento de contradicción y la gente dice, no, esto es falso, las religiones son falsas y Ujú. hemos visto que por eso muchas personas deciden mejor no creer en nada, porque diferentes iglesias, diferentes instituciones van tomando conforme a lo que ellos creen o conforme a lo que ellos entienden y se distorsiona todo y por eso hemos visto diferentes clases de religiones. Claro. No, El tema es hablar si, esa era mi idea principal, ya era, nos salimos un poco, yo creo, ¿verdad? no, no, y es que pues es natural que uno se vaya alejando un poquito, pero eh, las expresiones artísticas, yo pienso que Dios sí las puede usar para darle gloria. Ustedes hablaban de la creación del tabernáculo, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo en estos libros del Antiguo Testamento dice que Dios levantó a algunos hombres con el espíritu de la creatividad, ¿no? Ujú. Que tenían la facilidad o la creatividad para hacer toda obra, toda clase Artística. de obras artísticas. Y Sí. eso me ha puesto mucho a pensar, ¿no? David no creo que no ha dicho, no ha contado que él de niño, yo recuerdo que él tenía mucho la habilidad de dibujar, pero Hasta la fecha. precisamente hasta la fecha, pero precisamente por cuestiones disciplinarias él no podía llevar un poco más allá esa habilidad. Y yo me echo esa pregunta, ¿quién le da al hombre las habilidades de pintar, de dibujar, De plasmar. de plasmar, de formar con sus manos, hacer cosas muy bellas? Y yo pienso, porque no solo nos tendríamos que enfocar en la pintura, hay tantas formas de expresarnos o que Dios le ha regalado. Yo no soy un hombre muy habilidoso con las manos, pero Dios le ha dado, yo creo que es Dios, no creo que sea otra persona, porque como ustedes bien lo dicen, yo creo que a Dios es el que creó el arte y creo que Él es el que le ha dado esas habilidades al hombre, que el hombre use esas habilidades para para su adoración personal, podríamos decir, ha sido su culto personal, es muy diferente. Pero yo sí pienso que cada uno que Dios, de esos jóvenes que Dios les ha dado habilidades de muchas formas, Dios se las ha dado con un propósito y es de adorar y de exaltar su nombre. No sé qué opinan ustedes. Fíjate que yo estaba pensando, porque de hecho esa niñita de la que tú empezaste a hablar, hasta creo que hay un documental Sí, donde, y ella de hecho hasta tiene una página donde vende sus pinturas, ¿no? Yo creo que ahorita ya es una muchacha, ¿no? Y todo eso. Ella es una muchacha. Y de hecho, no sé si estoy equivocado, hay una película también de un niño que él también, él creo que él se murió por unos minutos o algo así, o se Sí. cayó de un árbol, no, no sé muy bien De cómo hecho, estuvo la acción. las historias están conectadas. Sí, y No creo sé que si al eso final sabías. ellos logran juntar a los dos niños, ¿no? Y como Sí, o que sea, ellos hablan de la misma persona, que o vieron sea, la misma persona. un niño igual en Estados Unidos, hijo de un reverendo, de un pastor protestante, tiene un sueño donde él va al cielo, ve a Jesús
Y lo grandioso de esto, ¿no? Lo asombroso es que cuando su padre le pregunta, ¿y cómo era la cara del hombre con el que tú platicabas? Él se lo describía, pero no, su padre no podía, obviamente, darse la imaginación. Pero cuando este niño ve en Ve las la imagen. noticias, ve la imagen en las noticias del cuadro que esta otra muchachita había pintado, el niño le dice, mira papá, este es el rostro de la persona que vi, y coincidía, ¿no? El niño ve supuestamente, ¿verdad?, a Jesús en sus sueños, y es el mismo rostro parecido de la niña que también en sueños ve el rostro de Jesús. Entonces, yo pienso que eso no es casualidad. Yo pienso que Dios O sea, es un Dios. ¿tú crees que ese podría ser la imagen verdadera de Jesús? Está muy Yo difícil de pienso, no, contestar no eso. voy a No, decir, o sea, no te estoy atacando. O sea, yo tengo mi no, teoría. Probablemente se podría asemejar. yo, Es, yo, es, yo mi teoría, como tú dices, yo lo que pienso es que a veces nosotros eh, eh, hemos tenido la mentalidad un poco, vamos a decir así, en primer lugar, cerrada, en el sentido de que bueno, yo creo que Dios se puede manifestar de pero otras hablando, formas muy distintas a las que nosotros hemos creído. O sea, Dios tiene el poder para manifestársela a un no creyente. Si de alguna manera eso le va a dar gloria a Dios, yo pienso que todo es posible. No estoy diciendo que sí es que verdad o sea, no, pero se me hace muy interesante. algo que tú decías de que a Dios le gusta el arte y todo. ¿Tú crees? No sé si les había dicho que empecé con lo de los cultivos y todo. Sí. Y yo vi una planta que se me hizo muy extraña, que se llama una planta de orquídea de cara de mono. Les voy a mostrar la imagen y díganme quién creen quién creó esta planta. Oye, qué O sea, curioso. ¿quién fue el artista? ¿Quién creó ese estilo de planta que se asemejara a un mono? O nosotros. Obviamente Dios. Ajá. Entonces yo creo que desde ese momento Dios, y me imagino a Dios de que creando el cielo, creando una planta y a esta planta le voy a poner este estilo que cuando uno lo ve y va a la playa o ve de repente el cielo y muchos dicen, qué bonito es el cielo, ¿quién lo creó? ¿Quién fue el Claro, verdadero artista? Entonces, la gente se inspira, muchos escucho que dicen, no, pues yo me voy a las cabañas para inspirarme, porque empiezas a ver la naturaleza. Dios te está inspirando de su propia arte para que tú hagas un arte claro, que pueda hacer o reconocer la creación de Dios o reconocer que el que nos da esa inspiración siempre es Dios, porque Dios es un artista. Y creo de que acuerdo. el tema que tú estás sacando y ahorita todo lo que vamos poniendo, yo de lo que estoy viviendo ahorita con las plantas y ver cómo crecen y todo y cómo se van formando sus tallos, eso es arte. O sea, no cualquier Claro, persona lo puede hacer, pero nosotros lo podemos ver y lo podemos plasmar con, no sé, con una canción, con una pintura, con un poema. de, de hecho acabas de decir algo muy interesante. Yo creo que el primer artista fue Dios, ¿no? Sí, Él creó en la nos creó a creación. nosotros. Fíjate, si Mm. analizamos la creación, ¿no? Dice la Biblia, y vio Dios que esto era bueno, o que esto era bonito, era Magnífico. bello, era Pónselo magnífico. así, magnífico. Entonces, Dios tuvo un gusto especial para formar todas las cosas. Y yo pienso que Dios le ha dado dones y habilidades a los hombres para que magnifiquen su gloria, Su arte. su santidad. Oye, Pero yo... el problema, yo creo, el No, no, problema es dale. que a veces el hombre ha malgastado sus dones y sus habilidades para dar gloria al propio hombre, ¿no? No sé qué opinen ustedes. Volviendo al tema de la imagen en sí, fíjense, bueno, hay un profeta, no sé si es Isaías, cuando habla acerca de Jesús, que dice que no le hemos visto su rostro para que no digamos nada sobre él, ¿no? Para que no haya como que un prejuicio.
Y pensando en este aspecto, no sé, digo, me hace pensar, ¿no? Si poner en tela de juicio si realmente lo que pasó entre estos dos niños fue real o no. Aún así, tú decías que cuando, por ejemplo, yo era muy niño, yo pintaba muy seguido. Hasta la fecha hago mis esbozos y todo, pero ya como a una cosa más personal, ¿no? Siento que no sé, no como un artista, porque no pienso que sea un artista, pero sí como una persona artística. Llega el momento en el que quizá la pregunta más difícil para un cristiano, por ejemplo en el tema del dibujo, sería ¿para qué voy a dibujar? ¿O cuál es la razón de mi dibujo, no? ¿Cómo puedo exaltar a Dios a través de mi dibujo? ¿Ustedes qué le responderían? Porque fue una pregunta que yo me hice y obviamente pues a lo mejor con mi mente tan pequeña no pude responder, pero imagínense si ustedes un día sus hijos, o bueno, Junior tiene niños ya, y que realmente fueran buenos en el dibujo. Bueno, en el caso de Abdi, su hijo que se ha vuelto bastante bueno. Sí, demasiado. Imagínense que un día pues tu hijo se acerca a ti y dice, oye papá, pues me gusta mucho pintar, quiero hacer esto una profesión, pero pues ¿cómo puedo agradar a Dios con la pintura? ¿Qué le dirían ustedes? Adelante. Una buena pregunta. Adelante. Fíjate, Sí. fíjate, lo, lo, lo que tú dices, conforme a lo que estás citando, que nadie lo conoció a Jesús. Bueno, No, yo creo que ese versículo va más porque Jesús resucitó, pero ya no resucitó con el Oh, cuerpo. no, perdón, yo creo que me equivoqué de cita. Ajá. Dice en Deuteronomios que cuando Moisés habla con el pueblo, al Ah, pueblo, ok. cuando le dice, tú viste el fuego, viste las nubes, pero no viste ningún rostro para que no te vayas a equivocar y Bueno, empieces a no, crear, ¿no? es es el que padre, ¿no? ajá. Sí, Hablando del sí. padre, al padre nadie lo puede ver ni lo ha visto, ¿no? De hecho, El que lo muera el que lo vea tiene que morir, dice la... es que, bueno, ahí sería un poco de traducciones porque si vemos en donde dice Dios también que el único que lo vio cara a cara fue Moisés. Y en Bueno, de otros hecho fue, dice que sí. nada, ajá, y en Ujú. otro Pero dice no, Que solamente le vio que nada más el le vio perfil, ¿no? ajá, el perfil. Un O vio perfil. sea, sus espaldas. sí, yo Espalda, sí. creo que hay un problema con las traducciones. Llevé ese tema hace poco, donde pues sí se como que dice ahí en un versículo que el único que cuando le dan a José, que ahora va a ser el que dirige al pueblo de Israel, le dice, tú ya no me verás como me vio Moisés cara a cara. Le está diciendo a él porque solamente Moisés, pero llega un momento atrás donde dice que nadie ha visto el rostro de Dios. Sí. Pero bueno, ese es otro Es otro punto. tema. Sí, Pero no, y el aparte punto, sí, tiene razón Johnny, sí. y el punto en lo que dicen los niños, Vieron a imagínate, Jesús, ajá, imagínate ese niño, esa niña inspiró a sus padres que no sé si dijo John que no eran creyentes no Sí. eran creyentes. y por esa pintura probablemente se acercaron al cristianismo, empezaron a tener una fe y no sé si adoren esa imagen, no sé lo que haya, pero infundó en su hogar un hogar cristiano. Me imagino que empezaron a acudir a una iglesia, empezaron a leer la Biblia, A se tener empezaron curiosidad. imagínate si viene Claro. un hijo mío y me dice, sabes que yo quiero ser un artista, pero hay de artistas a artistas, como lo dijo John, hay a veces artistas que se vanaglorian con imágenes, o sea, yo siento que tendrías que infundir, ¿se dice? O Infundir, sí. infundir algo que te motive a acercarte a Dios, no como otros pudiendo hablar como Leonardo da Vinci, que hizo pinturas, hizo diferentes arquitectura también, que se vanagloriaban ellos mismos. Yo siento que si llega un hijo mío y me dice, sabes que yo quiero ser pintor, le digo así, ok, ¿te gusta la pintura? ¿Te gusta el arte? ¿Para qué lo vas a hacer? ¿En qué puedes ayudar? Y que me diga, ¿sabes qué? Pues puede ilustrar dibujos, caricaturas para niños que tengan algún mensaje bueno. Yo creo que ahí puede ser, Oye, fíjate que Recuerdo, yo no lo había pensado desde ese este, punto de vista, pero o- lo que dice ajá, Junior, lo que dice Junior es muy sí, cierto porque
No Es sé, creatividad. por ejemplo, fíjense, en mi caso, cuando yo me hice la pregunta de qué realmente puedo hacer con la pintura, y realmente incluso Johnny, no sé Hoy la si te iglesia acuerdas, necesita sí. diseñadores, Dave. Eso, sí, Ajá, y el problema, les voy a decir, y creo que eso es muy importante para jovencitos que tal vez tienen este tipo de talentos y no saben, jovencitos cristianos. Fíjense, mi propia experiencia, creo que lo último que llegué a hacer así grande, por así decirlo, o según lo que yo creía que era importante, fue tratar de vender pinturas en la calle. De hecho, Jonathan me llevó a acompañar en algunas ocasiones. Pero fíjense qué no, curioso, porque yo supuestamente como artista estaba enfocado en hacer un tipo de pintura que no era precisamente una pintura, digamos, muy religiosa, ¿no? Entonces, y tenía intereses como, no sé, aprender a dibujar más el cuerpo humano y simplemente creo que esa idea, en algún momento yo creo que como un dibujante o como sí, como un dibujante, un pintor, necesitas aprender todo eso, pero si llega el momento en el que te enfocas tanto en una cosa que está tan separada de Dios, pues al final no tiene frutos. Y yo lo pude ver muy bien porque aun cuando intenté vender mis pinturas, creo que solamente llegué a vender una pintura y eso fue porque una persona de nuestra iglesia había pintado una calle de Venecia para Jonathan, era una pintura gigante, casi como de 1 metro y algo, no sé. Y me acuerdo que, no sé si la hermana por misericordia, porque me vio que nada más no o al daba igual te una. alentó Exacto, y fue que según ella dijo que le había gustado, ¿no? Pero bueno, en fin, No, de hecho, de hecho, las pinturas del Dave son, si pudieras mostrar, o lástima que, no no nos sé, al igual, preparamos. pero siento que de arte en arte, bueno, este también es un deporte. No sé si vieron una vez una nota de un cristiano que se estaba preparando para es boxeador y su entrenador era un pastor evangélico. Ahí está Y Manny entonces, Pacquiao, ¿no? Es no, no, pastor. no, bueno, imagínate, y que me diga mi hijo, oh, no, yo quiero ser boxeador, y le digo, bueno, ¿ahí qué influyes? O sea, en golpear a las personas, o ¿sí me entiendes? Hay de Pero no, artes no, también. Ajá, Junior, yo nada más, Junior dijo algo muy importante, no sé si porque él ya tiene el instinto de padre, pero lo que dijo él es muy bueno, o sea, Sí, sí, ok, sí. ok, tú tienes, yo como padre veo que mi hijo tiene una un habilidad talento. y estoy viendo que es una habilidad, algo nato, Ujú. oye, no le puedo decir, ¿sabes qué? No, lo que estás haciendo no. Sin embargo, sí le puedes decir, oye, y con eso que estás haciendo, te estás dando cuenta que es una habilidad que Dios te regaló. ¿Qué Sí. piensas hacer con eso? ¿Cómo piensas darle Y Johnny, para que puedas hacer algo para Dios? perdón que yo te interrumpa, y yo creo que la respuesta que dijo Junior, simplemente eso determina mucho qué tan artista eres o qué tanto talento realmente Dios ha puesto en ti, y sobre todo yo creo que responde muy bien la pregunta que yo me hice y no pude responder. Simplemente yo siento que al ser una persona artística, en algún momento pensé que la pintura o el dibujo iba a ser como quizá no mi profesión o algo en lo que yo me iba a destacar. Y ahora me doy cuenta que realmente no iba a parar ahí. O sea, realmente creo que Dios quería algo muy diferente a mí que terminar siendo un pintor, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, decía Junior, a lo mejor hoy en día nuestra iglesia necesita más personas que tengan el talento para combinar dibujos, para hacer buenas presentaciones. Por ejemplo, el tema de la educación. Ustedes saben que, por ejemplo, en el tema de los colores, del tamaño de las letras, del diseño de un La libro, tipografía. todo eso es muy importante para que el estudiante o la persona que está leyendo se sienta atraído, se sienta Sí, relacionado con los temas, porque entonces todo eso. si entregas un buen material que esté totalmente plasmado con arte y que tenga una buena presentación, yo creo que llamas la atención. Es como los videos, la edición de videos. Era como los podcasts que estábamos haciendo, de que habíamos dicho, vamos a hablar, pero vamos a poner una foto. Ujú. A la gente no le va a llamar la atención, pero si te ven así, que le pones algo de producción o algo así, llamas la atención. Y yo Sí. creo que por medio del arte, Dios atrae a las personas. Y ahora que me estoy acordando, hace poco que tuve una entrevista, no sé si se acuerdan, Diana Vadillo, creo que es ecuatoriana, no me Creo que yo sí acuerdo. la escuché. Ajá, bueno, ella fue a estudiar todo mal, ya no me acuerdo, pero fue a estudiar a Estados Unidos, creo que era Boston, no me acuerdo cómo se llamaba, es una universidad de música allá en Estados Unidos.
Ujú. Entonces, ella se enfocó en la música y dice que ahí encontró en una iglesia y ahí encontró su talento y en lo que iba a servir a Dios en la música. Oye, ella no iba con ese fin de voy a hacer música cristiana, ella iba a aprender música y me imagino que el estilo que iba a cantar iba a ser algo secular. Ella lo que nos cuenta en la entrevista y después dice que encuentra una iglesia, conoce a Dios y dice, bueno, Dios ya me está preparando en una escuela de música para que yo pueda plasmar la música. Escuchan la música de Diana Vadillo, la pueden escuchar en Spotify, en YouTube, ponen Diana Vadillo, van a escuchar el estilo de música que ella tiene y cuando tú la escuchas es como una música fresca, una música joven que te gustaría estar escuchándola día a día. Mm. Entonces yo creo que Dios por medio del arte puede llamar la atención de cualquier persona. Llamó la atención de esa niña, llamó la atención del niño al ver esa imagen y decirle, papá, mira, este era el que yo vi en el sueño. No sé si fue en un sueño o lo que haya visto el niño, pero yo digo que ahí Dios siempre se va a manifestar. Sí, de Oigan, acuerdo. uniendo puntos, uniendo algunos puntos, hablábamos de esta niña, por ejemplo, ¿no? Que empezó a dibujar, Junior mencionó, de la niña que empezó a dibujar, que vio a Jesús, ¿no? Y viendo sobre el ejemplo que dice Junior de esta muchacha que a través de la música, pues conoció, vamos a decir que se adentró más en el mundo espiritual, ¿no? Fíjense que como un ejemplo muy interesante en el caso de mi esposa, digamos que ustedes saben, ¿no? Como en cualquier sociedad, la sociedad de Estados Unidos, cuando tú eres un joven, pues te puede atraer mucho aquí las drogas, el alcohol, cualquier tipo de vicio, realmente como cualquier país primermundista, ustedes saben que está casi que nada A más la mano. como quien jala una mandarina, no hay en México, ¿no? Nada más jalas, o sea, estiras tu mano y ya lo tienes así de fácil, ¿no? Y a veces hemos conversado y ella me ha dicho que realmente si no hubiera sido por la música, o más bien ella siente que la música fue como un salvamento para ella para no acercarse a las drogas, ¿no? O al alcohol o a otro tipo de vicios. Entonces, no sé, pensando también un poco acerca de que por qué es importante o por qué creemos que yo creo que para Dios la parte artística es muy importante, es precisamente porque no sabemos hasta qué punto un deseo artístico o un talento más bien puede realmente hacer que tu hijo, tu amigo, tu hermano se mantenga alejado de algunos otros vicios, ¿no? Entonces, es un punto yo creo que muy interesante pensar eso, que Dios fabrica todo esto con una intención y que pues si realmente nosotros lo sabemos utilizar puede traernos cosas positivas. Hablando sobre la música, yo creo que también deberíamos mencionar el tema del baile, ¿no? Por ahí está el punto, yo creo que muy controversial acerca de cuando David danzó. Yo sé que ustedes ya saben la historia, ¿no? Tan popular, hay canciones, hay videos donde se ve actores tratando de imitar la forma en cómo dice la Biblia que David estando tan emocionado, ¿no? Por ese momento, pues dice la Biblia explícitamente que pues realmente se emocionó, ¿no? Le agarró, yo me imagino, ¿no? Con los tambores y todo el ruido que se hacía, imagínense todo el pueblo entrando a la ciudad y todos felices, pues tuvo que haber un momento de... Venía de una guerra, ¿verdad? Creo que Y Sí, estaban transportando el arca. el arca, sí, sí. cierto. Sí, sí, Y, creo que, sí, sí, ya me acordé de la historia. Bueno, y entonces, fíjense que es curioso, ¿no? Porque a veces no nos podemos analizar. Yo me he puesto a analizar en algunas ocasiones que tuvo que haber sido bastante peculiar la forma en cómo David bailó, porque imagínense, en esos tiempos la danza o el baile pues era algo bastante común, ¿no? Yo creo que así como Israel, tal vez ellos tenían algún tipo de danza, habían los otros pueblos a los alrededores que pues tenían la costumbre de danzar, cosa que hoy en día conocemos como el baile, ¿no? Ya no es tanto la danza, sino el baile, ¿no? Entonces, no era algo ajeno a ellos, no era algo como que, ay, mira, de repente David se puso a bailar rap, ¿no? En medio del pueblo, ¿no? Era una danza y era algo común, pero tuvo que ser tan peculiar para que su propia esposa, la reina, tuviera que expresar o decir, oye, te ves mal, te viste ridículo haciendo eso, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar en ese aspecto y que, no sé, a lo mejor en el corazón de David en ese momento, bueno, conocemos a David, ¿no? Uno de los reyes
pues obviamente más Más nombrados queridos o más queridos por Dios, ¿no? Y fíjense por su cómo, pueblo. y por el pueblo y por Dios, ¿no? Sí. Y fíjense que Dios no dijo nada, de hecho fue en contra de la reina, ¿no? No sé si hubo un castigo a la reina, no recuerdo muy bien si hubo un castigo, pero bueno, el punto es que Dios al parecer se agradó, ¿no? Con el baile peculiar, vamos a llamarlo incluso, no sé si decir ridículo, que pues hizo David en ese momento. Entonces, bueno, no sé ustedes qué opinan Cre- acerca del baile o de la danza, muchachos. Creo que esto se da muy común en las iglesias y creo que lo hemos visto y también hemos participado en eso. Yo me uno en eso cuando tú no estás en la misma sintonía con Dios y tú ves una persona que dice, ah, mira cómo está cantando con sentimientos y hasta te Ah, sí. ríes. Yo lo he hecho, pero ya siendo objetivos, a veces uno dice, ¿y por qué tiene que llorar si está cantando? O la poesía, o canta mal, pero lo hace con... Cuando tú estás conectado con Dios, y eso yo ya lo vi, yo ya lo he vivido ahora, ya me puedo considerar ya en una etapa más madura, puedes darte cuenta y ya no lo ves así como antes cuando yo lo veía de adolescente o de joven que me reía o hacía chistes de mal gusto a personas que expresaban un sentimiento por Dios. Ahora que yo ya lo vivo y yo ya he sentido ese mismo sentimiento, siento que cuando uno está conectado con Dios y lo hace con todo corazón, me imagino que David, al traer el arca, que se lo habían robado, ya me acuerdo, creo que sí, John, ¿verdad? Le habían robado el arca, creo que fueron los filisteos o no me acuerdo, y entonces ellos recuperaron el arca Yo creo que era más como No, de creo que que fue, había lo estaban terminado. transportado, la estaban porque lo, transportando a es que, otro, es que lo a tenían, una sí, tienda. lo O sea, tenían y creo que esa le es una habían, historia y habían aparte causado, está otra. ajá, que habían causado un tumor, creo que uno de los de Israel Sí, esa había es otra tocado, historia. ajá, no, en la de David creo que toca y se muere y entonces dejan ese arca porque no lo podían transportar y entonces lo tuvieron que dejar en un lugar porque Ujú. creo que se iba a caer el arca y alguien lo tocó y en ese momento murió porque él no podía tocar el arca. Entonces David se sintió triste. que, mm, si puedes buscarlo, John, creo que sí, voy más Me parece que a sí esa tiene historia. me Y parece que es entonces esa la lo historia, John. tuvieron en una tienda por muchos días, no sé si fueron meses, y ya Ujú. cuando Dios le permitió nuevamente transportarla, entonces ya iba un júbilo de David. Sí, Entonces, imagínate ver a la gente y decir, ya traemos, porque el arca era importante para el pueblo hebreo. El arca era como su corazón ujú, y lo hemos visto en diferentes historias, que cuando levantaban el arca, el pueblo sabía que iba a vencer. sí. Y cuando lo transportaban, era como su amuleto. Imagínense, no tener ese amuleto y estar a expensas de que te ataque un reino y es como el futbolista, si no tienes a tu goleador en el juego, estás esperando a que no te goleen y tratar a ver si alguien mete un gol. Pero cuando tú ya tienes a tu delantero, pues te sientes ya más seguro. Entonces, él danza, me imagino que en ese momento él tuvo una pasión por ver al pueblo alegre, era, me imagino que algo totalmente euforia, como si hubieran ganado un campeonato, me imagino, me imagino, yo hablo mucho de fútbol porque aquí en Monterrey de eso vivimos. Y entonces, cuando gana un equipo, toda la gente sale y toda esa alegría y todos se abrazan, aunque no los conozcas, te abrazas porque es una felicidad. Me Sí. imagino que en ese momento pasó lo mismo y entonces esa persona o la reina no estaba conectada con el momento. Y entonces al no estar conectado con eso, tú lo puedes ver ridículo, tú lo puedes ver feo, tú lo puedes ver desagradable porque tú no estás en esa misma sintonía. Entonces yo creo que eso fue lo que le pasó a la reina, no estaba en conexión con lo que estaba sucediendo en ese momento. Oigan, fíjense, bueno, hablando sobre un poco sobre nuestras experiencias, no sé, yo de por sí, bueno, creo que la danza o el baile es un tema bastante peculiar porque así como cualquier otra expresión artística, yo creo que siempre el ser humano tiende a buscar su propio beneficio, su propia satisfacción, ¿no? Eh,
Y puede ser muy peligroso pensar en esto, no sé lo que ustedes opinen, pero por ejemplo, no sé, yo me acuerdo, tengo una experiencia desde que soy niño, pues obviamente nosotros, bueno, al menos yo desde mi punto de vista siento que por ser una persona no tan bajita de estatura, sino que normalmente éramos de los niños, vamos a decir, de los más altos, ¿no? De La los escuela. grupos de la escuela. Fíjense que a mí me da muchísima pena bailar y aparte de que realmente en lo del baile nada más no se me da así, puedo saltar y aletear y patalear y hacer el intento, ¿no? Y pues a lo mejor cuando estoy en mi cuarto, no sé, puedo pretender que estoy bailando, pero la realidad es que no tengo el talento y yo me acuerdo que en la escuela casi que era una obligación, ¿no? Los típicos Los festivales, bailables o los ajá, festivales, ¿no? Cada 2 o 3 meses, no me acuerdo muy bien. Y, asambleas. era un dolor de cabeza, yo me acuerdo, porque realmente yo me sentí un tronco y sentía que la mayoría de los niños pues tenían el talento, ¿no? De moverse y todo ese rollo. Y bueno, lo que quería decir con eso es que, este, creo que el único problema con la expresión artística que decía Junior, y yo estoy de acuerdo con él, es que si el ser humano está fuera de contexto, la expresión artística puede también salirse de contexto, ¿no? Porque así como esta niña dibujó a Jesús y a lo mejor inspiró a su familia para, no sé, para conocer más de su vida espiritual, su relación con Dios, así también como existen hoy, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, a mí que me gusta mucho investigar sobre las nuevas, bueno, los pintores y los escritores y todo eso. Así también hay pintores que hacen cosas muy feas, o sea, que hablan de satanismo, que sus pinturas son relacionadas a cosas diabólicas, a cosas muy raras. Hay un pintor, se me olvidó el nombre, que es muy, muy popular. De hecho, son dos que me acuerdo ahora. Es una mujer y un hombre. Y estos señores prácticamente dibujan puras pesadillas, cosas bien horrorosas, bien feas, la verdad. Y tú dices, oye, qué feo o hasta qué extremo se puede llevar una expresión artística, ¿no? En el caso de, pues, del baile o de la música también, ¿no? Decía Junior, ¿no? Que a través de la música esta muchacha se acercó a la iglesia y así. Pero así también con eso mismo tenemos casos peculiares como por ejemplo el de Marilyn Manson, que es el tan famoso metalero, no sé cómo lo conocerán Sí. ustedes, pero que trae muchas cosas feas, ¿no? Y así de la misma forma con el baile, ¿no? Yo creo que ahorita las nuevas generaciones se sienten muy identificadas con pues las nuevas tendencias El musicales y reggaetón, dilo, el el reggaetón. reggaetón. Sin miedo. Y realmente imagínense qué polos tan opuestos y qué forma, porque no sé, yo me pongo a pensar en el rey David, a lo mejor en algún momento sus movimientos fueron medio, decía yo, peculiares, ¿no? Extraños, a tal punto en que su esposa se rió. Y así mismo, yo creo que a veces nosotros cuando hemos visto a jóvenes haciendo estos bailes, vamos a decirlo, seculares, realmente a veces hasta se ve Bueno, embarazoso, ¿no? y una No, Entonces, no, pregunta, ujú, una pregunta. ¿Ustedes creen que bailar, o sea, quitándole el trasfondo del reggaetón, el baile normal, o podríamos hablar mm, el baile entre pareja? Es que no sé cómo es un género, pero yo, satanizaríamos todas las clases de baile, o hay bailes que uno pudiera hacer. yo una pienso buena pregunta. que, en primero, por lo que decía David, no toda, como él bien lo decía, no todo el tipo de arte, no todo tipo de arte le da gloria a Dios. Y Ajá. esas habilidades que a veces vienen innatas en el hombre pueden ser usadas también O para, más bien dirías, todas las habilidades artísticas pueden dar gloria a Dios, pero el sí, hombre pero ha el hombre tomado sus decisiones, ¿no? ha mal usado de esos, vamos a decir, habilidades innatas que Dios le ha dado. Y, sí, sobre el baile, yo pienso que en primer lugar hay que hacer diferencia, ¿no? El tipo de baile que David, o la danza que David bailó, era una danza que estaba destinada a las fiestas, que estaba destinada ¿cómo podríamos decir? En el pueblo israelita había una cultura de baile, de danza, pero que no era promiscua, sino que era usada para festejar en una festividad para Dios.
Entonces tenía otra connotación, es lo que quiero decir. Ahora, yo pienso que no todas las clases de bailes son promiscuas o inmorales, ¿no? Yo la otra vez veía aquí en la ciudad de Monterrey, antes de lo de la pandemia, los domingos, ahí A en los el viejitos. Palacio, hay unos Ah, qué Es viejitos padre que se la que ve te iba a eso. hablar. La se verdad se ve ponen muy a, bien esos señores. se ponen a bailar un tipo de danzón, una tipo de Ajá, danza sí. antigua que es muy sana, en realidad no hay nada de toqueteos ni nada de cosas Es así algo extrañas, artístico Sí. completamente, ¿no? Oye, recreativo. yo quisiera mencionar algo sobre eso también. Yo creo que ustedes mismos lo han notado, cómo la misma expresión artística te puede llevar a un momento de emociones, incluso hacerte llorar, una buena canción. Por ejemplo, ahorita que Jonathan mencionaba a los abuelitos, fíjense que yo me acuerdo en un par de ocasiones pasando ahí por el metro. Y ver a estos señores ya de la tercera edad, ¿no? Y bailando con gente de nuevas generaciones, estos bailes tan sanos, no sé, a mí me generaba una emoción positiva, me hacía pensar en cosas buenas, ¿no? Y no sé, yo siento que eso en algún momento puede ser como una forma, si lo Es, tomamos desde un punto de vista más espiritual, una forma de alabar a Dios, ¿no? Tener buenos sentimientos a través de la expresión artística. Cuando escuchamos una música que nos conmueve, pues ahí está haciendo Que efecto, ¿no? quizá no es tan directo decir estás alabando a Dios, pero es algo recreativo que no va en contra de los No, principios no, de pero Dios, a ¿no? lo que me refería Johnny, por ejemplo, no sé, en un caso más práctico, supongamos que hay una persona, no sé, no, uno mismo, a lo mejor tienes un mal pensamiento o estás enojado con alguien y de repente vas caminando y escuchas una canción bonita que ni siquiera tiene exactamente que hablar de Dios, pero simplemente porque escuchas los instrumentos, escuchas la forma en cómo el el artista, estilo. el estilo y todo eso te hace reflexionar y dices, Sí. oye, Sí, voy a claro, tranquilizarme. Yo siento que tiene es algo algo, positivo. tiene algo de bueno eso y a lo mejor solamente es como el resquicio, lo último que queda del poder de Dios que transmite a través del artista, ¿no? Entonces, Sí, no, no, no. Oigan, solo hacer un pequeño paréntesis para aclarar lo de la historia del arca. Sí, son dos historias diferentes. A la que se refería Junior o la que estamos hablando es cuando dice que David se acordó que el arca había sido abandonada mucho tiempo y consultó con el pueblo de Israel, con la asamblea y decidieron llevar el arca a cierto lugar. Esa es la historia a la que nos referimos de la danza de David. Ok. La que dice Junior, también decía Junior de otra que también tiene que ver con el arca, es así, esa parte cuando los filisteos se roban el arca de Dios, creo pero que fue antes. ahí es cuando eso, no es cuando supuestamente hasta se enfermaron, ¿no? Porque Sí, tenían el que arca. Dieron tumores. sí, exacto, pero sí son nada más para Son aclararle historias ya, diferentes. son Ok, historias diferentes. Sí. ok. No, pues Ahora sí. no, pues sí, yo decía, bueno, al final lo que siento que aún cuando el artista no está profesando ningún aspecto religioso o cristiano, aún así yo creo que es un gran testimonio del poder que Dios pone en el artista a través del talento que nosotros nos podemos emocionar. ¿Cuántas veces no decimos, ay, qué padre, cómo me siento con esta canción? Pero al mismo tiempo yo siento que esto es también importante, de la misma forma en que puede producir buenos sentimientos y buenos pensamientos, relajarnos. No sé si ustedes en algún momento, bueno, en momentos de ansiedad o de estrés, no nos hace bien escuchar pues dejar alguna musiquita de fondo para dormir. Sí. Yo Bad creo que eso... Bunny, entre otros. Ándale. Para, no, y todo eso, no sé, música para Sí, despertar. ¿Por qué creen que hay, no sé, a lo mejor pensando aplicaciones, ¿no? Que te para ponen, dormir, relajarse. sí, En te ponen, Spotify hay un montón de playlists de dormir, sueño profundo o sí. para concentrarte o para leer. Yo siempre pongo esas, pero una vez sí me durmió Y la otra que te una puso a playlist. bailar, ¿no? Y la otra, la de para escribir y nada te desconcentraba, como que, es que a veces como que hay personas que les gusta escuchar música, pero que no es instrumental, o que es hablada, se puede decir, o que es cantada, Ujú.
y hay personas que no le gusta, a mí no me gusta, si yo estoy leyendo y pongo música donde están cantando, no me concentro porque estoy escuchando la letra, pero si pongo una música, supongamos de Yanni, que es pura música instrumental, pues sí me puedo enfocar en poder leer. Entonces yo creo que esa playlist, unas que venían ahí, Hay que darle buenos likes, ¿no? hay que, A esa no, playlist. a esa playlist, vamos a compartirla para que, para que Oigan, la pero decía yo que de la misma forma en como nos puede provocar buenas cosas, no sé, yo me acuerdo cuando tenía que como 16 o 17, sí, como 16, 17 años, me acuerdo que yo escuchaba el rock metal, ¿no? Supuestamente Sí. yo era el chico malo, ¿no? Bueno, según dentro de mí, y con eso me volví un chico malo. Fíjense qué pensamientos tan profundos del lado negativo, del lado oscuro, se puede llegar pueden hacer nido en tu mente cuando simplemente cambias y distorsionas la forma en cómo tú quieres recibir un mensaje, ¿no? Porque esa música estridente, fuerte, con tantos sonidos, notas negativas Oye, o Dave, oscuras, mande. de eso que tú estás diciendo, llegó un momento en mi vida que yo quise ser skate, andar Ajá, en patineta, y para agarrar valor y hacer ¿cómo es que se le decían? Trucos y movimientos de la patineta, con esa tenía, música, tenía que ok. escuchar de eso de, pero así bien fuerte, Los porque guturales. si yo me caía el golpe, te lo juro, se los juro, no lo sentía. Y me caía así y Como te una levantabas droga. porque estaba la adrenalina todo lo que daba. Oye, Pero si de yo, hecho, espera, pero si yo, cuando conté la historia de que me eso, asustaron y todo eso, eso iba a decir yo. iba a patinar, me puse a escuchar otro estilo de música más tranquila y no me motivaba. Dejé la patineta, se los juro, ya no me motivaba porque Dios no te me, estaba salvando de otro no, de golpetazo. otro golpe, pero no sentí esa misma adrenalina de que vamos a aventarnos. Oye, pero es que eran, no sé, era como un piso completo y te tenías que aventar con las escaleras. Oigan, yo creo que Ajá. hay que hacer, hablando de lo que está diciendo Junior, hay que hablar de los deportes en algún otro En algún Oh, otro podcast, podcast, ¿no? estaría bueno. Hablar pero de qué deportes son muy sanos y qué otros te y que pueden no. llevar a la perdición. El fútbol Enseguida, ¿no? te lleva a la Oigan, no, pero eso es muy cierto, o sea, el estilo de música te puede influir en tanto positivo como negativo. Para mí ya fue negativo escuchar una música tranquila para patinar. No encontré otro estilo porque yo me casé con ese estilo de música. Y entonces como fueron varios años que yo escuchaba ese estilo de música y yo patinaba, cambiarlo de un momento a otro, ya no sentía esa misma adrenalina. Y una vez, no sé si decir el nombre, pero ahí tengo un amigo que decía que cuando escuchaba esa música, iba en el carro, se quería estampar. Decía que le daba ganas de apretar el acelerador del carro y estamparse porque esa Pues, música lo motivaba a pues eso. yo creo que ahí está el mejor ejemplo de cómo cómo el arte puede ser utilizado incluso para cometer errores garrafales, ¿no? Sí, De cuestión de vida o O sea, muerte. podríamos decir ya, una de las conclusiones es que tanto el arte puede servir para darle gloria a Dios, para hacer cosas buenas, interesantes, positivas, como también el diablo se puede aprovechar del arte sí, para llevarte por un rumbo totalmente negativo. diferente, ¿no? Mm, es Pero correcto. ¿cuánto tiempo va? Yo creo que Pues ya nos vamos acercando a la hora, muchachos. a la hora. Empezamos a las 4:15, más o menos son las 5:05. Bueno, entonces yo creo que es tiempo para que Jonathan Ramírez nos dé la conclusión de este tema Conclusion. y un mensaje para los que nos están escuchando y gracias por llegar hasta aquí, por escuchar todo este podcast. John. Ok, pues bueno, yo creo que se han hablado cosas muy interesantes, ¿no? Pero yo creo que todos coincidimos al final que el arte puede ser una forma de expresión para darle gloria a Dios, siempre y cuando las cosas se hagan en orden, se hagan bien. Y yo creo que hay un mensaje, ¿no? Tanto para padres y jóvenes o niños que no limiten a sus hijos en el sentido de si están teniendo algún niño con alguna habilidad
no hablemos solo de la pintura o del dibujo, sino de cualquier otro tipo de arte, que no lo, pues que no digan, no, es negativo, o no le quiten ese deseo, ¿no? De seguir aprendiendo, Que sino, los sí, cuestionen, que les pregunten Eso es lo que decía exacto, Junior, sí. Ajá. exacto, que se trabaje con el niño o con el joven y tratar de canalizar esa habilidad para hacer algo realmente positivo, ¿no? Y al final yo creo que lo importante que le dé gloria a Dios y tener mucho cuidado, ¿no? No pensar que cualquier tipo de arte o cualquier tipo de expresión es buena, ¿no? Así es. Correcto. Pues gracias amigos por haber escuchado un podcast más de Plática con Sentido. ¿A quién le toca el siguiente? A ti, Dame. Sí, me toca a mí. El próximo tema lo traerá el Dave. Es A ver con qué correcto. nos sorprende. Este muchachito es un poco dinámico y a veces nos pone algunas pruebas o preguntas. Pero amigos, el arte, cuando va enfocado en Dios, creo que todo el arte es bueno. Todo lo que plasmen y que esté pensado en inspirar cosas de Dios, yo creo que van por un buen rumbo. Y si no, pues sigan ahí, sigan buscando hasta que llegue el momento indicado. Así Es que gracias correcto. por haber escuchado un podcast más de Plática con Sentido. Amigos, nos vemos en un podcast más. Hasta la Hasta Chao. próxima. luego. Chao, muchachos. Ok.